La Revolución Mexicana de 1910 fue una prolongada ola de violencia que, al irse extinguiendo, colocaba a los vencedores frente a una serie de desafíos durante lo que debería ser la etapa constructiva de la revolución. Entre estos desafíos se contaba también la necesidad de crear un nuevo mecanismo político que llenara el vacío dejado a raíz de la destrucción del prolongado y eficaz régimen porfirista. La Constitución de 1917 intentó dar una respuesta legal a esa interrogante, postulando un régimen presidencialista y asimismo sentando los cauces democráticos que deberían posibilitar las elecciones y el cambio de gobernantes. Pero el México que emergía de la revolución, con su tradición de violencia, con su estructura social y con su liderazgo político-militar, no podía ver en esa constitución más que un criterio legalista irrelevante, en gran parte a la realidad histórica del momento. La muerte de Carranza simbolizó, sin lugar a duda, la necesidad y la urgencia de la búsqueda de ese mecanismo político que permitiera que la revolución se encauzara positivamente, sacudiéndose de encima las guerras fratricidas que constituían su rasgo más característico. Adolfo de la Huerta, Francisco Serrano, Arnulfo Gómez, la reelección de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y el Maximato son nombres, hechos y distintos trágicos que constituyen hitos dramáticos y trascendentes en la búsqueda de ese mecanismo político salvador. La autoridad del caudillo, la fuerza militar, la necesidad de legalidad constitucional, el legado revolucionario, las fuerzas populares desatadas durante la revolución, la miseria del pueblo, todos estos elementos eran parte del rompecabezas de la realidad nacional que se fue estructurando de una u otra manera hasta encontrarse la fórmula política final. Y estos elementos tenían nombres propios: los caudillos, Carranza, Obregón, Calles, las fuerzas militares, Serrano, Amaro, Escobar, Almazán y muchos más. La necesidad de la legalidad, la Constitución de 17, el legado revolucionario, sufragio efectivo, no reelección y tierra y libertad, las fuerzas populares desatadas durante la revolución, las ligas agraristas, las colonias militares de Cedillo, por ejemplo, u otros similares, y un campesinado en nombre del cual siempre se hablará y al que se podrá movilizar nuevamente de acuerdo a las necesidades de los jefes políticos militares. Y finalmente, la miseria del pueblo, con millones de nombres propios de hombres, mujeres y niños que no había cambiado básicamente sus condiciones de vida luego de la revolución. Un día recibimos la noticia: en Chinameca acababan de asesinar a Zapata. El asesino, Guajardo, le había tendido una emboscada y en una humilde tumba quedó enterrado uno de los hombres más populares de la revolución. Desmoralizados sus partidarios a las órdenes del general Ayaquica, poco después se rindieron a Pablo González en Atlisco. No le tocó ver ya al tío Luis el asesinato de Francisco Villa, el hidalgo del Parral, cuando iba en un automóvil con su lugarteniente Trillo. El diputado Salas Barraza, asesino de Villa, hizo declaraciones a los periodistas mientras un montón de tierra y 3 pequeñas coronas cubrían los restos de uno de los hombres más valientes de la revolución. Álvaro Obregón se convirtió en presidente constitucional de México a la medianoche del 1 de diciembre de 1920. Durante su mandato intentó concluir el proceso de pacificación nacional que inició Adolfo de la Huerta y comenzó la repartición de tierras a los campesinos del Estado de México y Morelos como parte de su proyecto de reforma social. Parte de su gobierno impulsó la creación de distintos aspectos culturales y educacionales,
Uno de ellos que fue la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Vasconcelos y creada en 1921, y que daba pie a tener grandes beneficios como las escuelas de arte y oficios, donde se enseñaba estas disciplinas a los jóvenes y en ocasiones también a los adultos. Promocionó a los artistas plásticos y les otorgó espacios para realizar sus obras, como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En la política, Obregón intentó mantener el control y equilibrio de las fuerzas políticas imperantes en el país, principalmente del ejército. Por ello concedió la amnistía a Francisco Villa y Saturnino Cedillo, y a cambio de rendirse y colaborar en la estabilidad del país, les otorgó tierras, producto del reparto agrario. Otra de las preocupaciones del gobierno obregonista fue obtener el reconocimiento de los Estados Unidos, ya que en este caso de una nueva revuelta armada en su contra, Obregón debería usar el apoyo de los Estados Unidos. Y esto se logró a través de un proceso que vino primero con los convenios de la Huerta Lamont y después sucesivamente en los tratados de Bucareli. Estos tratados convenían en tres aspectos. El primero, los estadounidenses podían obtener aspectos agrícolas expropiados y que se pagaran en abonos en la inteligencia de que la superficie afectada no fuese mayor de 1.755 hectáreas. 2. Se formaría una comisión que revisara las reclamaciones que se habían acumulado desde 1868, tratando por separado las que se hubieran originado durante la Revolución. 3. Con referencia al petróleo, los comisionados mexicanos aceptaron que el artículo 27 no fuera retroactivo en cuanto a la nacionalización de los hidrocarburos, siempre que los propietarios o arrendatarios hubieran efectuado antes de 1917 un acto positivo que demostrara su propósito de buscar y extraer el combustible. Al entrar Calles a la presidencia, Obregón se retiró a las labores del campo, realizó distintas actividades de manera personal y buscó, a través de Calles, un segundo mandato, del cual terminaría siendo trágico.